fundamento y crecimiento espiritual. El primer punto sería la salvación y el nuevo nacimiento. ¿Sí? La salvación y el nuevo nacimiento. Entonces vamos a ir en las Biblias, si tienen Biblias, a San Juan, capítulo 3, y el versículo 3 al versículo 7. Versículo 3 al 7 dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar para pedir a Dios que me ayude y también que nosotros podamos aprender en esta tarde. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que es el que puede, Señor, enseñar y puede dar a entender, Señor, en los corazones tu palabra, tu gran verdad, pueda, Señor, obrar en esta tarde, Señor. También que puedas usar, Señor, este inútil siervo para enseñar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo comienza la vida espiritual de cada uno de nosotros? ¿Cuántos han sido salvos? ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? Levante la mano, a ver. Amén. Muy bien. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay gente que no ha nacido de nuevo, no ha aceptado a Cristo en su corazón. ¿Bien? Y cuando una persona escucha el Evangelio y acepta a Cristo en su corazón, recibe el regalo de la vida eterna, comienza una nueva vida. ¿Sí? Porque vamos a aprender que cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, estábamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Entonces, cuando nacimos de nuevo, como la palabra acá se usa, nacer de nuevo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuevas criaturas somos. Y comienza nuestra vida espiritual. Y Dios desea de cada uno de nosotros que podamos crecer, ¿sí?, espiritualmente. ¿Sí? Y para poder crecer necesitamos un buen fundamento. ¿Sí? Por eso es importante, así como cuando nace un bebé, porque esta analogía viene de la biología humana, cuando nace un bebé, ¿no es cierto?, el bebé necesita leche, ¿no?, para crecer, para fortalecerse, para generar anticuerpos. Y un bebé, imagínese un bebé, por ejemplo, que nace y de repente no crece, queda en el mismo tamaño. Uno se empieza a preocupar, ¿no?, porque no sería lo normal. ¿Sí? Dios también usa esa analogía para esta verdad espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nacimos, somos como un bebé espiritualmente. Y Dios quiere que crezcamos, ¿sí?, en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Entonces, el primer punto que vamos a ver para poder crecer espiritualmente es entender la salvación. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón? ¿No es cierto? Entonces, déjame leer esto acá que es importante. La vida espiritual, ¿sí?, comienza con el nuevo nacimiento, como dije hace ratito. Nadie puede tener vida espiritual si no nace de nuevo. ¿Bien? No es una mejora moral. ¿Sí? No es que se empieza a portar bien y cambia solamente su comportamiento. No. Es una transformación espiritual. ¿Bien? El Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, es Él quien nos da esa nueva vida, según Efesios capítulo 2, versículo 1. Podemos leer ahí rápidamente Efesios capítulo 2, versículo 1. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da nueva vida. Y ahí dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? El Espíritu Santo. Jesucristo es el único camino a la salvación. Amén. Jesucristo es el único camino a la salvación. Y cuando digo Jesucristo, obviamente, a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 12. ¿Sí? Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Entonces, voy a repetir nuevamente: nadie puede tener vida espiritual
¿sí? Si no nace de nuevo, ¿sí? El nacer de nuevo no es una mejora moral, sino una transformación espiritual. O sea, de estar muerto a estar vivo espiritualmente. El Espíritu Santo nos da nueva vida, según Efesios capítulo 2, versículo 1 que leímos, y Jesucristo es el único camino a la salvación en Hechos capítulo 4 que acabamos de leer. ¿Bien? Hermanos, vamos a explicar ahora lo que es el Evangelio, ¿sí? Que es la base de lo que nosotros hemos creído cuando fuimos salvos, ¿sí? Vamos a explicar el Evangelio, que fue lo que nosotros hemos creído, o que alguien te habló, un predicador o una persona, ¿sí? Que te habló y tú creíste, ¿sí? Vamos a explicar qué es el Evangelio y qué es. El Evangelio es buenas noticias, ¿sí? Significa buenas noticias, ¿sí? Y cuando hay una buena noticia, en este caso, es porque viene una situación, en este caso, vamos a ver en este pasaje, que nosotros tenemos una condición, ¿sí? Natural. Desde que nacimos con una condición en una situación. Bien, y esa no es una buena noticia, ¿sí? Por eso después viene la palabra evangelio a darnos buenas noticias. Acompáñenme entonces a Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, este versículo nos explica dos cosas, ¿sí? Primero, todos tenemos una situación, una condición, que es pecador. Bien. Y, número dos, que estamos, por ser pecador, estamos separados, echados afuera, ¿sí? Destituidos del cielo o la gloria de Dios. Bien. Esta situación, esta condición, nosotros la heredamos, ¿sí? Desde Adán, que fue el primer hombre que habitó sobre la tierra, Adán y Eva. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, este versículo va a explicar lo siguiente. Cuando Adán y Eva fueron creados, en el lugar donde ellos habitaban, el huerto del Edén, en el comienzo, ellos no tenían pecado. Bien, ellos podían disfrutar de una comunión con Dios perfecta, porque no había pecado. Bien, pero Dios les dio al hombre la posibilidad de decidir, ¿bien? Y les dio una orden, no comer de ese árbol, de ese fruto, ¿sí? Y ellos, como ya conocemos, desobedecieron. Y ahí es cuando el pecado entra en este mundo. Y todas las personas que provienen desde Adán somos pecadores, porque es nuestra naturaleza, ¿bien? Entonces, nuestra naturaleza es pecador, es inclinado a hacer lo malo, ¿bien? Como un pequeño niño ya podemos ver en ellos esa rebeldía, ¿no? Ese pecado en su corazón, pero es la naturaleza pecaminosa, pecador, caída, ¿bien? Muertos espiritualmente. ¿Me siguen? ¿Bien? Ahora, hay personas, hermanos, por ejemplo, cuando hablamos ahí en la calle, que no conocen de Dios, no han nacido de nuevo, ¿sí? No tienen vida espiritual, ¿sí? Que uno le empieza a hablar, ¿no? De su condición, pero ellos, a los ojos de ellos no son pecadores. Ellos se consideran buenas personas. ¿Usted ha hablado alguna vez con alguna persona que se cree buena persona? ¿No es cierto? Es muy probable que quizás no es tan malo como otras personas, porque seguramente se está comparando con un asesino o con alguien que ha hecho mucho mal. Bien, siempre me gusta compartirle este versículo por si la persona, digamos, me deja compartirle, obviamente, en Eclesiastés 7:20, le damos ahí. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ok? Está muy claro ahí, ¿no? La palabra de Dios es clara al decir que todos son pecadores. Amén, hermanos, ¿me siguen hasta ahí? Acompáñenme a Romanos 3:10, ¿sí? Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien, la Biblia deja en claro que todas las personas, en mayor o menor medida, son pecadores. Ahora surge la pregunta, ¿qué es el pecado o qué es pecar? ¿Sí? Vamos a buscar en la Biblia, en 1 de Juan, para responder esta pregunta. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué es, hermano? Infracción de la ley. ¿Bien? ¿Qué es pecar? Es quebrantar la ley. ¿Bien? Nosotros, como sabemos un poco más, sabemos que es desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Bien? Cuando una persona por ahí no quiere, hay personas muy, muy interesantes, ¿no? Que a mí me ha tocado, que la verdad que nunca han pecado, dice. Nunca. Y yo digo, ¿estás seguro que nunca pecaste? Nunca. ¿No? Así. Y yo una vez le digo a un joven, ¿no? Un joven como de 18 años, ¿no? Le digo, ¿pero alguna vez mentiste? Yo nunca he mentido, dice. Y yo me empecé a reír porque fue tanta la seguridad con la cual respondió que le digo, acabas de remil mentir, le digo. Pero era un conocido mío también, obviamente, por eso le dije eso. Pero a lo que voy, hermanos, hay personas que no son salvos, que creen que no son malos, que son buenas personas y que nunca han cometido un pecado. Pero cuando tú los realmente son sinceros y se ven reflejados en la ley de Dios, por ejemplo, no mentir, no mentirás, que es un mandamiento de la Escritura. Sí, todos hemos mentido, hermano, alguna vez. Todos nos hemos enojado alguna vez. ¿Quién era desobediente a sus padres cuando era chico? Todo, ¿no? No dice, hermano Manuel, él no dice. Tremendo. Por ejemplo, ¿quién se peleó con su hermano cuando era chico? Ahora, yo siempre digo chico, desde chico, para no de chaval ahora a todos ustedes, ¿no? Que capaz siguen peleando, siguen mintiendo. Es una broma, una broma. Pero ninguna persona es justa o perfecta delante de Dios. Toda persona ha pecado y necesita salvación. Amén. Desde que Adán y Eva desobedecieron y fueron, ¿saben lo que pasó con Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén? ¿Qué pasó después? Los echaron afuera. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasó eso? Porque vamos a ver ahora que el pecado no puede habitar o coexistir con Dios. Por eso fueron echados. ¿Bien? Pero desde ahí Dios ya planeó el poder salvarnos y que de una virgen iban a ser nuestro Salvador y nos iba a salvar, iba a morir en la cruz. Ya desde ahí, como digo con el pastor Wood, Dios ya tenía todo planeado y es muy emocionante poder ver, ¿no? Desde un principio cómo Él ya había planeado en su infinito conocimiento poder salvarnos. ¿Amén? Entonces quedó claro eso, todos somos pecadores. ¿Qué es el pecado? Es quebrantar los mandamientos de Dios. Nuestro pecado nos condena a una separación eterna de Dios. Bien, ahora, obviamente nosotros ahora fuimos salvos, ¿no? Nuestra condición cambió, ahora nosotros vamos a ir al cielo. Pero estamos hablando en general, de todas las personas, ¿sí? El pecado condena a la persona a una separación eterna de Dios, ¿sí? Acompáñame a Romanos capítulo 6, en el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Bien, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, la palabra clave del punto de nuestro pecado o el pecado condena a una persona a la separación eterna de Dios es esta parte de acá. La paga del pecado es muerte. Bien, cuando hablamos de muerte es una separación. Bien, en este caso el cuerpo obviamente queda aquí, vuelve al polvo, ¿sí? De la tierra, se descompone, pero el alma de la persona pasa una eternidad. En este caso, si es pecadora y no aceptó a Cristo en su corazón, su destino es el infierno, ¿sí? Pero si aceptó a Cristo, entonces va a ir al cielo porque sus pecados han sido perdonados por Cristo. Entonces, el pecado condena a una persona a la separación eterna de Dios. Bien, como vimos recién, Romanos 3:23 decía, están destituidos de la gloria de Dios. Es una separación. Mira también en Salmo 5, por favor, para poder ver desde una perspectiva de Dios el pecado. Para Dios es algo serio esto, hermano, ¿sí? No es
que solamente Dios es amor o misericordia, compasión. Dios también expresa su enojo ante el pecado. Mira lo que dice en Salmo 5, en el versículo 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y acompáñame a Salmos capítulo 11. Versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hermano, acá hay un conflicto, si se podría decir de esa manera, entre la justicia de Dios y también su compasión y su amor, porque Dios es las dos cosas. Surge una pregunta, ¿cómo Dios, que dice en el capítulo 5, versículo 5, el malo no va a habitar y aborrece a todo lo que hace iniquidad, el malo no habitará junto a ti? ¿Cómo Dios, un Dios justo, un Dios que no tolera el pecado, que no puede habitar con el pecado, no puede coexistir con el pecado? ¿Y cómo hace un Dios para amar y también perdonar y mostrar compasión por una persona? Bien, la respuesta es Jesucristo. Amén. Jesucristo es la respuesta. Dios, a través de Jesucristo, pagó el precio que merecíamos pagar en la cruz. Bien, la paga del pecado es la muerte. ¿Quién murió? ¿Quién pagó esa condena? Jesucristo. Bien, acompáñeme a Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo es de los versículos, por así decirlo, favoritos míos, porque si uno se pone a meditar un poco nomás, ¿no?, en la maldad y el pecado y el desprecio que hay en las personas pecadoras, como nosotros, como usted y yo, cuando no conocíamos de Dios, ¿no es cierto? Cómo despreciábamos a Dios. Y Él aún así, sabiendo que nosotros éramos pecadores, ¿no es cierto? Él aún así decidió mostrar ese amor ágape, un amor sin condición. Él sabía que un montón de personas no solamente lo iban a crucificar, porque muchos pecadores lo crucificaron, pero muchas personas lo iban a rechazar. Y Él así, aún así, murió por nosotros. Acompáñeme a Filipenses y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje, digamos, explica, ¿sí?, la decisión que Él tomó, Dios mismo, Jesús. Él era Dios, o sea, Él es Dios, pero en ese momento Él era Dios y decidió, ¿sí?, tomar forma y dejar ese lugar para hacerse hombre. Dios, a través de Jesús, era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, y Él habitó una vida sin pecado, con el único objetivo de morir y pagar delante de Dios el pecado de todas las personas de este mundo. Y hablábamos de la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios. La justicia de Dios se debía cumplir, se debía pagar, se tenía que satisfacer, ¿no es cierto? Porque todos nosotros, hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Ahora, te lo pongo en este contexto para poder quizás entenderlo mejor. Acá en Argentina, ¿no es cierto?, hay leyes, ¿no? Leyes civiles y en fin. Entonces, si una persona, digamos, quebranta una ley, vamos a suponer una persona que mata, asesina, ¿no? Es un asesino. Si se comprueba y todo, ¿no? Y tiene que cumplir, ¿qué? Una condena, ¿no? Tiene que pagar por lo que hizo, ¿no es así? O sea, todos estaríamos de acuerdo en eso. Nadie se opondría si se comprueba que mató, ¿no? O sea,
la justicia se tiene que satisfacer. Él tiene que pagar por lo que hizo. Él no puede decir, no lo voy a volver a hacer, perdónenme, y salir, ¿no? No, acá se paga. Y si el juez, ¿no es cierto?, da la condena y le dice, bueno, X cantidad de años, lo que sea, fianza. Mucha gente dice, bravo, se hizo justicia, ¿no? Dios es el juez justo. No. A Él no se le puede chamullar o tratar de hacerle entender. No, Dios es justo, justicia. Y no hay nada que nosotros podamos o pudiéramos hacer para satisfacer eso. Nosotros somos pecadores. Yo no puedo morir por usted, ni usted puede morir por mí. Se necesitaba alguien que cumpliera la condición de hombre, pero sin pecado, a la perfección. Y el único que lo podía hacer era Él. Él se hizo hombre para pagar la condena que nosotros merecíamos. ¿Recuerdan? La paga del pecado es la muerte. Jesús pagó esa condena. Y delante de Dios, Él satisfació, ¿se dice? Satisfició la justicia perfecta de Dios. Y Él pagó todos nuestros pecados. Perdonó todos nuestros pecados, ¿sí? ¿Qué había dicho yo? Filipenses, Dios pagó el precio que nosotros deberíamos pagar en la cruz. Dios nos ama tanto que Él envió a su único Hijo para tomar nuestro lugar y pagar la deuda de nuestro pecado. Vamos a leer Juan, capítulo 3, versículo 16, que es muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz no solamente satisfizo la justicia de Dios, sino que Él también pagó con su propia vida un regalo, que es el poder tener la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna en esta tarde? Levante la mano. Eso es porque Él te ha regalado la vida eterna cuando tú le aceptaste por fe en tu corazón. Y ese regalo lo pagó Él con su propia vida. ¿Bien? ¿Qué significa tener vida eterna? Es poder ir al cielo a vivir para siempre. Amén, hermano. Vivir con Dios para siempre. Eso, si no es a través de Jesucristo, es imposible de poder ser realidad. No es lo que muchos dicen, que yo me merezco. Mira, si hablamos de lo que mereciéramos el infierno. Eso es lo que merecemos. Pero todo fue por un regalo, por gracia. Dios nos ofrece la salvación como un regalo gratuito. El que Él quiera perdonar los pecados de las personas, darle la vida eterna, darle la salvación. Él no está pidiendo, trata de obedecerme, trata de ser buena persona. No me pide nada a cambio. Solamente que la persona crea por fe en Jesús y Dios le regala la vida eterna. Dios le perdona todos sus pecados. Así de simple es la salvación. La persona tiene que entender lo que es pecadora y luego saber el Evangelio, la buena noticia, que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y que lo que Él hizo en la cruz puede perdonarle todos sus pecados. Entonces la salvación es un regalo gratuito. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, este pasaje deja sumamente claro lo que quizás muchas iglesias no comprenden o quizás lo entienden de otra manera, pero la salvación, ¿sí?, no se obtiene tratando de hacer buenas obras, ni tampoco se mantiene haciendo buenas obras, porque es un regalo, ¿ok? Si yo te regalo algo, ¿no? En la definición misma de regalo, yo te compro algo, ¿no? Para regalártelo, ¿no? Te lo regalo. Yo no te digo a los 6 meses, dame 100 pesos por ese regalo. Ya no es un regalo, me lo estás pagando prácticamente por 100 pesos. Regalos es tuyo, es de tu pertenencia. ¿Bien? Ahora, dice que es por medio de la fe. Cuando la persona pone su fe en Jesús, Dios le perdona todos sus pecados y le da la vida eterna como un regalo.
en otro pasaje dice también que le hace hijo de Dios. Amén. Te perdona todos tus pecados. Te regala la vida eterna. Y te da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Perdón, ese versículo no lo di. Juan, por favor, San Juan 1:12, para poder leer ese versículo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Bien? Cuando una persona nace de nuevo, pone su fe en Cristo, Jesús te perdona todos tus pecados, te regala la vida eterna y te da la potestad, que es un derecho, de ser hijo de Dios. ¿Bien? Si tú tuviste padre o madre, ¿sí? Tú eres hijo de tu papá o de tu mamá. Por más que a los 2 días de haber nacido te lleven a la China y nunca más conozcas a tu mamá, tú sigues siendo hijo de tu mamá. ¿Sí? No hay cómo romper eso. No hay cómo dejar de ser hijo de alguien. ¿Me siguen? Lo mismo con Dios. Ahora, hago esta pregunta. Si Jesús murió para pagar los pecados de todas las personas del mundo, ¿todas las personas del mundo van a ir al cielo? La respuesta es no, porque cada persona tiene la final decisión si de creer o no. ¿Bien? Si Dios está ahí ofreciendo la salvación a todas las personas que quieran creer. Hay personas, hermanos, que deciden no creer. ¿Sí? El mayor ejemplo de esta verdad es los dos criminales que estaban muriendo al lado de Jesús. Hay uno que sí creyó y el otro no creyó. Los dos estaban en la misma condición. Tuvieron la misma oportunidad, pero uno decidió libremente no creer. Entonces, si bien Dios pagó el pecado de todos, cuando la persona decide creer, es cuando se le adjudica esa justicia, ese regalo. Si no lo quiere aceptar, no es suyo. ¿Se entiende? Este regalo, dice en Efesios, si volvemos para ahí, dice que esto no es de vosotros, es un don de Dios. Efesios 2:8. Cuando la palabra don ahí significa regalo, es como dádiva, es un sinónimo, significa lo mismo. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este regalo, ¿sí?, no es de ustedes, es un regalo de Dios. Y luego dice y aclara, no es por obras, ¿sí?, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana o se intenta merecer. Nunca vamos a ser dignos de esta obra tan grande que hizo Jesús por nosotros. Siempre vamos a estar agradecidos, es más, podemos entregarle nuestra propia vida y aún así no sería suficiente para poder pagar. Entonces la salvación, o en otras palabras, Dios no busca que las personas intenten merecerlo o tratar de ganárselo. Simplemente entender que fue por gracia, no lo merecíamos, pero Dios te quiere salvar. ¿Bien? La salvación no se gana con buenas obras, ni se intenta merecer, sino que es un regalo gratuito de Dios para aquellos que creen en Cristo. ¿Sí? Hay muchas personas que yo me he encontrado acá en Posada, ¿no?, que estamos hablando y yo todavía no sé qué fueron a la iglesia, todavía no sé nada porque recién nomás lo conocí, y le comienzo a hablar de la salvación y me encuentro con muchas respuestas, diferentes respuestas. Por ejemplo, me han respondido, no estoy seguro porque yo me aparté, respuestas así, o yo creo que al infierno porque no fui fiel, respuestas así me han dado las personas, ¿no? Y muchos de ellos sí son salvos, sí han aceptado a Cristo, pero quizás nunca entendieron bien, ¿no es cierto?, cómo era la salvación. Porque ellos me dicen, sí, yo puse mi fe en Cristo, pero quizás en la iglesia capaz le habían enseñado que debían, han escuchado la palabra quizás permanecer o tratar de portarse y ser fiel a Dios. Bueno, la Biblia enseña que cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, tú eres un hijo de Dios. ¿Hay algo que tú puedas hacer para dejar de ser hijo de Dios? No hay nada que tú puedas hacer. Es un derecho. Si Dios te salvó, tú eres un hijo de Dios. Dios te ha salvado. No hay nada que, de vuelta, no hay nada que tú puedas hacer para merecer
Entonces esa carrera de tratar de ser fiel para ver si Dios me deja entrar al cielo, no es lo que Dios quiere que las personas sepan, sino que es un regalo gratuito que Él ya lo pagó. Toda la justicia, toda la perfección que Dios, cuando nos mira a nosotros, viene solamente de Cristo, de Él nada más. ¿Bien? Entonces, el primer punto para comenzar nuestra vida espiritual y crecer espiritualmente, porque Dios espera que nosotros crezcamos, que demos paso de madurez espiritual, ¿sí? Es entender, primero que nada, qué fue lo que Dios hizo con nosotros cuando nacimos de nuevo, el nuevo nacimiento. Amén, hermanos, y el nuevo nacimiento es justamente lo que cuando nosotros creímos en Él, nacimos de nuevo espiritualmente. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Porque habíamos quebrantado los mandamientos de Dios y estábamos separados de Dios por nuestros pecados. Entendemos también que el pecado nos condenaba a una separación eterna de Dios. Una persona cuando muere y no ha creído en Cristo, el lugar donde ellos van a estar eternamente es en el infierno. Pero Dios no quiere eso para las personas. Dios no quiere eso. Dios ama a todo el mundo, que Él envió, dice, a su único Hijo para pagar la condena que nosotros merecíamos justamente pagar. Y Él la pagó. Y Él pagó todos los pecados. Él derramó toda su sangre. Delante de Dios fue el sacrificio perfecto. La justicia de Dios fue completada. Y Dios, con su propia vida, pagó la salvación, el regalo de la vida eterna. Y Él lo ofrece a todas las personas. Es un regalo gratuito que se recibe únicamente por la fe en Cristo. Y este regalo no se intenta merecer ni se intenta ganar. Simplemente se recibe por la fe. Entonces, hermanos, si tú has comenzado tu nueva vida en Cristo, quizás Satanás pone pensamientos en tu mente cuando tú le fallas a Dios, que tú no eres un hijo de Dios, tú te vas a ir al infierno. Pero entendemos por la palabra de Dios que es el enemigo tratando de confundir, tratando de meter miedo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros creímos, si tú creíste ese día que tú fuiste salvo, ahora tú eres hijo de Dios. ¿Bien? Tú tienes ya el regalo de la vida eterna. Nadie te lo puede quitar porque la salvación no depende de nosotros, sino de lo que ya hizo Cristo en la cruz. Y entender esto nos ayuda a tener un buen fundamento para comenzar a crecer en nuestra vida espiritual. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, este es el momento. Hoy es el día de salvación. Tienes que reconocer que eres pecador, que tus pecados te separan de Dios, te llevan al infierno. Pero Cristo ya pagó por tus pecados. Él, con su propia vida, murió y derramó toda su sangre para perdonarte. Y si tú quieres aceptar hoy el perdón y el regalo de la vida eterna, tienes que poner tu fe en Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro. Si tú estás esta noche yo te hago una pregunta. Si tú murieras hoy, estás 100% seguro. Yo soy salvo, yo voy a ir al cielo, Cristo me ha salvado, todo con los ojos cerrados. Y voy a ir al cielo porque Cristo me ha salvado. Levanta tu mano y vuelve a bajar. Muy bien. Si tú no pudiste levantar tu mano y tú dices, predicador, yo no sé si muero voy a ir al cielo. Quizá yo he ido a la iglesia, pero si hoy muriera no sé si voy a ir al cielo. Déjame decirte que Cristo te puede dar la vida eterna. Hoy mismo. Tienes que poner tu fe en Jesús. Tienes que poner tu fe en Cristo, en lo que Él hizo por ti en la cruz hace 2000 años atrás. Él fue crucificado, Él derramó toda su sangre por ti. Si tú te gustaría recibir en tu corazón el regalo de la vida eterna, haz conmigo esta oración ahí donde tú estás. Y pídele a Dios que Él te salve. Romanos 10:13 dice que todo aquel que invocare, en otras palabras, que orare, el nombre de Dios, al nombre de Dios será salvo. Haz conmigo esta oración ahí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre mi corazón. Te recibo por fe de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. En esta tarde hemos entendido entonces el primer punto de esta serie de enseñanza acerca de la vida espiritual. Dios espera de nosotros, desde que nacimos,
un crecimiento en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios. Y Dios quiere que cada uno de ustedes pueda crecer y poder, en otras palabras, conocer de Dios y conocer también a Dios más personalmente, conocer quién es Él y lo que Dios puede hacer en tu vida con esas verdades en tu corazón. Yo creo que va a ser de gran bendición. Así que no falten, va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén.